Creada originalmente al término de la Segunda Guerra Mundial para enfrentar el poder de la Unión Soviética, la formación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte atravesó varias etapas. En marzo de 1948, tras el golpe de Praga que anexó Checoslovaquia al bloque soviético, con anuencia de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, firmaron el Tratado de Bruselas, un acuerdo más político que militar, considerado un precursor de la Alianza Atlántica. Posteriormente, el bloqueo soviético a Berlín empujó a la diplomacia estadounidense a dar un giro histórico, luego de que el Poder Ejecutivo fuera autorizado a integrar alianzas en tiempos de paz. El 4 de abril de 1949, 12 países, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Islandia e Italia, además de Luxemburgo, Noruega, Reino Unido y Portugal, firmaron en Washington el Tratado del Atlántico Norte. La alianza, configurada para prevenir una agresión por parte de terceros países o repelerla, proporciona además a sus integrantes cooperación y consultas permanentes en materia política, económica y militar. El artículo 5 del tratado plantea claramente que ante una agresión a un Estado miembro, el bloque podrá tomar las medidas necesarias, inclusive el empleo de la Fuerza Armada para restablecer la seguridad en la región del Atlántico Norte. En 1950, al desencadenarse la Guerra de Corea, se crea una estructura militar permanente, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En 1951, Grecia y Turquía se suman a la alianza. En 1954, hace lo propio la República Federal de Alemania, al igual que España en 1982. La autoridad máxima de la organización es el Consejo Supremo y su portavoz, el Secretario General, cargo tradicionalmente ocupado por un europeo. Estados Unidos, que durante la Guerra Fría mantuvo una importante presencia armada en Europa, siempre se reservó los cargos militares. A lo largo de los años, la OTAN sufrió no pocas tensiones internas. Una de las más importantes fue protagonizada por Charles de Gaulle en 1958, quien, buscando una mayor autonomía europea respecto a la Casa Blanca, llevó a Francia a abandonar la estructura militar, situación que se prolongó hasta 1995. El organismo, sin embargo, logró sobrevivir a la Guerra Fría. Tras la caída del muro de Berlín en octubre de 1999, junto con la incorporación de Polonia a la República Checa y Hungría, la OTAN dejó de ser solamente una organización de defensa colectiva. Durante esta cumbre en Washington, los aliados reconocieron que además de las amenazas militares, debían hacer frente a otros factores como el terrorismo, el crimen organizado, los problemas en el suministro de recursos energéticos y los movimientos masivos de población, todos factores que podrían eventualmente afectar a la estabilidad de la región. Alianza militar, alianza política. En esta semana, además de saber que, que Francia vuelve a ocupar un rol preponderante en términos militares dentro de la OTAN, también se supo que Rusia piensa renovar su armamento, que piensa invertir. Uno dice, en medio de la crisis, ¿qué significa todo esto? Lo que significa es lo que viene siendo estas rispideces en relación al escudo antimisiles del que hablamos varias veces acá, que Estados Unidos quiere colocar a las puertas de Rusia, precisamente, en dos países de lo que era la esfera soviética como Checoslovaquia y Polonia, que Rusia resiste absolutamente, como resiste que la OTAN además se alargue o se agrande, incorporando a países como Georgia, Ucrania, también ex Unión Soviética. Es decir, esta pelea, de esto se va a seguir hablando. Bueno, llama la atención que en momentos de una crisis tan profunda como se está viviendo, no se hable más de la reducción del gasto militar. Al contrario.
Claro, al contrario. Sí. Justamente cuando uno se pregunta, bueno, ¿para qué tanto armamento? ¿Qué objetivo tiene? Me hace acordar el litigio que hay entre Chile y Perú, que esta semana se llevó a la Corte Internacional de La Haya por parte de Perú para esa franja marítima que dice que hay que mover la frontera. Bueno, una cuestión fronteriza complicada y un discurso nacionalista muy fuerte respecto de Chile, que se está armando, que está comprando armamento. Incluso el expresidente Alejandro Toledo dice que hay que prepararse para la guerra. Bueno, perdóname, fronterizo, pero de recuperación de territorios. Está bien, sí, pero digo más, sin entrar ahora en el detalle. El jueves en el noticiero mostrábamos con un mapa exactamente, y además la historia, la guerra del Pacífico, pero llama la atención el hecho del rearme en momentos de una crisis tan profunda que esto cuesta mucho dinero. Claro, justamente me preguntaba cómo se va a cruzar esto con el compromiso de Estados Unidos que hoy reiteró Barack Obama en un discurso defendiendo el presupuesto para este año y el compromiso de en 4 años en reducir a la mitad el déficit. ¿Cómo se va a cruzar estos esfuerzos que tiene que hacer Estados Unidos con este tema de lo que ustedes están mencionando, el gasto en... Bueno, lo que pasa es que por lo menos en el caso de los rusos, uno podría pensar que también tiene que ver con la cuestión de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos está la guerra de Afganistán, que es la que definitivamente Obama no puede perder. Y es ahí donde se va a poner todo. Pero en el caso de los rusos también, con el tema de la baja en los hidrocarburos, son especulaciones de algunos analistas, ¿no? La cuestión de la venta de armas es una cosa muy importante. En la medida que se muestre renovación y cambio, fronteras para adentro, también es una buenísima propaganda para seguir vendiendo. Es decir, la crisis no necesariamente va a tener que ver con que haya menos guerras, sino tal vez todo lo contrario. Sin embargo, las guerras son muy costosas y hay que ver si, por ejemplo, Estados Unidos, que ya tiene una guerra en Irak, que ya tiene una guerra en Afganistán, que tiene tropas y bases militares en gran parte del planeta, por ejemplo, puede llevar adelante una ofensiva militar en contra de Irán, como el año pasado hemos planteado en más de una oportunidad, justamente porque eso implica mayor erogación militar. De lo de Irán vamos a hablar después, pero Raúl puede decirnos cómo Estados Unidos puede ir precisamente y fabricar más billetes para seguir llevando adelante. O sea, Estados Unidos sí se permite a sí mismo fabricar más billetes si hay algún agujero. Sí, aunque son consecuencias que se pagan posteriormente, ¿no? Esto de inundar de dólares el mundo, también esto le puede costar muy caro a la propia hegemonía estadounidense, sobre todo la hegemonía monetaria, ¿no? Lo que en cuanto a hegemonía y en cuanto a alianzas, entonces lo que sí tenemos en claro, y lo vamos a ir viendo también en las próximas reuniones del G20 y demás, es cómo se van a ir configurando las nuevas alianzas en función de lo que tiene que ver con la crisis, porque se hablaba de las rispideces entre Europa y Estados Unidos por cómo llevar adelante, es decir, si estímulo sí, estímulo no, ese tipo de cosas. Bueno, esa alianza atlántica entre Europa y Estados Unidos se va a ver cómo se configura en el próximo tiempo. En relación con Rusia, la tensión sigue. No puedo dejar de recordar, creo que era una canción de Sabina, Propuesta del Equivocado, que se burlaba de Felipe González, que en el 81 planteaba que iba a retirar a España, no, que no iba a ingresar a la OTAN, y sin embargo ingresó. Perdón, me acabo de acordar, eso por un lado. Y por otro lado, China también recientemente anunció inversiones en el terreno militar. Uno se pregunta también si es para afuera o para adentro en el caso de China. Bueno, ¿será que el mundo gira al revés? El mundo gira al revés.